Buen día, alumnos. Vamos a empezar hoy la clase número 8 de mecánica analítica con una introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales o ecuaciones diferenciales parciales, como le llaman algunos autores, de manera tal que vamos a recordar un poco lo que son los campos vectoriales y los operadores lineales. En primer lugar, vamos a ver lo que es el gradiente, que es un vector que aplicado a una función vectorial cualquiera, tenemos los elementos que van a ser las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables, x, y, z. Luego la divergencia, que es un producto escalar entre el operador lineal nabla, y la función. Es un producto escalar de manera tal que nos queda derivada con respecto a x más derivada con respecto a y más derivada con respecto a z. Y por último, un producto vectorial que nos da el rotor, que en este caso es un producto vectorial entre el operador nabla y las componentes de la función. Entonces tenemos con i, j, k, hacemos el determinante, como ya sabemos, y queda derivada de f sub 3 con respecto a i menos derivada de f sub 2 con respecto a z en i, y así sucesivamente en j y en k. El rotor es un campo vectorial, así como la divergencia es un campo escalar. Es decir, esto nos da un número, mientras que esto nos da un vector. Bueno, ahora vamos a continuar con la introducción a las ecuaciones diferenciales parciales. Las ecuaciones diferenciales parciales son aquellas que contienen derivadas parciales en sus términos, así como las ecuaciones diferenciales ordinarias eran aquellas que no contenían derivadas parciales, sino que contenían derivadas, ya que la variable independiente era una sola. Ahora, en este caso, como las variables independientes ya son más de una, entonces aparecen las derivadas parciales. Entonces, como ejemplo de ellas, vamos a presentar Vamos a poner algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales. Es decir, tenemos la ecuación del calor en una dimensión, U sub t igual a U sub xx, en dos dimensiones, U sub t igual a U sub xx, U sub y. O sea, por ejemplo, en una placa, ¿no? En dos dimensiones. Luego la ecuación de Laplace en coordenadas polares, U sub tt más 1 sobre r, U sub rr, más 1 sobre r cuadrado, U sub tita igual a 0. La ecuación de la onda, que después veremos detenidamente en el desarrollo de este curso, U sub tt igual a U sub xx más U sub y más U sub zz. Eso es en el espacio. Siempre vamos a tener presente que U es la variable dependiente, x se trata del espacio y t el tiempo. Es decir que, en general, vamos a tener funciones f de x y de t. U variable dependiente, x y t variables independientes. Ahora ya pasamos a tener más de una variable independiente, por lo cual van a aparecer las derivadas parciales. Vamos a definir algunas cositas, como por ejemplo el orden. El orden de la ecuación diferencial está dado por el orden de la derivada mayor. La típica ecuación de la mecánica. En mecánica nosotros hemos visto muchas ecuaciones en la primera parte del curso
donde aparece una función derivada con respecto al tiempo y una función derivada con respecto a x, ¿no? U sub t igual a u sub x, por ejemplo. Esa función es de primer orden, esa ecuación diferencial es de primer orden. Ahora, si ya viéramos, por ejemplo, esta ecuación del calor, esta ya es de segundo orden. ¿Por qué? Porque u aparece derivada dos veces con respecto a x. Después, otro concepto importante es el número de variables, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de la ecuación de Laplace, que aparece t, r y θ, acá tenemos tres variables independientes. En cambio, en este caso, por ejemplo, aparecen dos. Acá aparecen tres también. El número de variables independientes es un tema a tener en cuenta. La homogeneidad está relacionada con el segundo miembro, es decir, cuando el segundo miembro es igual a 0, la ecuación diferencial es homogénea, y cuando es distinto de 0, la ecuación diferencial es no homogénea, tal cual como pasaba antes. El tema de los coeficientes que aparezcan precediendo, digamos, pueden ser de tipo constante, ¿no? Entonces será una ecuación diferencial parcial a coeficientes constantes, o pueden ser variables, entonces será una ecuación diferencial parcial a coeficientes variables. Ahora vamos a ver el tema de la linealidad, que es un tema en el que nos vamos a detener un minuto. Cuando aparece, vamos a hablar ahora de la linealidad de las ecuaciones diferenciales parciales. La linealidad es un tema importante cuando la variable dependiente y todas sus derivadas aparecen de manera lineal, es decir, no están multiplicadas entre sí ni elevadas a un exponente distinto de 1, entonces tenemos ecuaciones diferenciales lineales. La forma general de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, fíjense ustedes que acá hay dos derivadas segundas, entonces de segundo orden, en dos variables x e y, es esta. Esta es la expresión general para ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden en dos variables, con constantes que pueden ser coeficientes constantes o funciones de x e y son ecuaciones lineales de segundo orden. Ejemplo de eso, por ejemplo, podría ser u multiplicado por u sub xx más u de t, esa es no lineal. En cambio, u sub xx más y por u sub y, esa sí es lineal. Ahí tenemos unos ejemplitos de linealidad. Ahora, en este caso de las ecuaciones lineales, vamos a ver que si uno toma estos coeficientes a, b y c, puede conformar lo que se llama un discriminante. b cuadrado menos 4ac, como se usa mucho en matemáticas. Ahora, este discriminante, vamos a ver que o es mayor a 0, o es igual a 0, o es menor a 0. En ese caso, vamos a tener ecuaciones diferenciales hiperbólicas hiperbólicas, parabólicas y elípticas. Las hiperbólicas en general son movimientos de ondas o sistemas de vibración. Las parabólicas, flujos de calor y procesos de difusión. Mientras que las elípticas son fenómenos de estado estacionario. Ya las vamos a ir viendo una por una cada una de ellas. Por ejemplo, la ecuación del calor es una
ecuación diferencial de tipo parabólica. Mientras que la ecuación de la onda es una ecuación de tipo hiperbólica. En cambio, la ecuación de Laplace es una ecuación de tipo elíptica. Existe un principio de superposición para las soluciones de las ecuaciones diferenciales lineales, vale el principio de superposición, el mismo que se aplica para las ecuaciones diferenciales ordinarias. Es decir, la suma de las soluciones de una ecuación diferencial parcial lineal es también solución de la ecuación. Repito, la suma de las soluciones de una ecuación diferencial parcial lineal es también solución de la ecuación. Se extiende al caso de infinitas soluciones. Habría que ver, bueno, algún ejemplito que podríamos buscar, que sería el siguiente. Tomemos entonces la ecuación de Laplace, pero ahora en lugar de estar escrita en coordenadas polares, la escribamos u sub xx más u sub y igual a 0. Tiene como soluciones u1, u2 y u3. Ustedes podrán ver que si ustedes derivan a cualquiera de estas con respecto a x dos veces y la derivan con respecto a y dos veces y la reemplazan dentro de la ecuación, se verifica y se transforma en una identidad. Entonces, tomando como soluciones u1, u2, u3, la suma por determinados coeficientes también es solución. La suma de las soluciones de una ecuación diferencial lineal parcial es también solución de la ecuación. Veremos ahora las ondas, estudiaremos las ondas progresivas en un medio elástico. Vamos a dejar de ver un poco la mecánica desde el punto de vista de la aplicación de fuerzas o solicitaciones, sino que ahora vamos a empezar a ver qué pasa cuando se producen perturbaciones en un medio y cuál es la repercusión que tienen. Bueno, al perturbar un medio elástico, vamos a tener como respuesta que va a haber ondas. La mecánica ondulatoria hace la siguiente pregunta inicial. ¿Cómo se transmite la energía a través de los medios materiales? ¿Cómo se transmite la energía? Hay dos formas de transmitir la energía por medio de medios materiales. Primero, el transporte de materia en sí, es decir, cuando se transporta masa, se transporta la masa en sí. Y en segundo lugar, la perturbación se propaga sin transporte de masa o de materia, pero con transporte de energía. Es decir, ahí es cuando se producen las ondas mecánicas. Si analizamos la perturbación en un medio material, recordemos que z, nuestra función aquí z, es una función de x y de t. Entonces, consideremos ahora que t es igual a 0, es decir, que vamos a hacer un gráfico con z en función de x. Ahí tenemos nuestra onda, y al cabo de un tiempo t igual a t sub 1, la onda va a haber viajado, se va a haber trasladado con velocidad v por t sub 1, se va a haber trasladado a un determinado x. Veamos lo siguiente. Omega es la pulsación o frecuencia angular. K, llamaremos K al número de onda. Esto se lo suele llamar pulso viajero u onda periódica. Esto es en general. Nosotros estudiaremos funciones z igual a f de x y de t, ¿no es cierto? O más bien, z, una cierta función de phi, siendo phi la denominada fase. Un pulso onda armónico va a ser el siguiente.
Bueno, veamos el pulso o onda armónico, como lo vemos ahí dibujado, de manera tal que vamos a tener que phi es igual a kx menos omega t. Esta función z va a ser a coseno de alguna cosa que involucre a phi. Es una onda periódica en el espacio y en el tiempo. Si sacamos factor común k que es el número de onda, vamos a tener omega sobre k, o sea, vamos a tener x menos omega sobre k que va a dar v por t. Entonces nos va a quedar k por x menos v por t. Y con esto ya podemos dar inicio a entrar en lo que se llaman las ondas mecánicas. Es decir, vamos a darle un enfoque cinemático. Veamos el transporte de energía, la cinética, sin transporte de masa. O sea, vamos a ver funciones z igual a f de xt de t y z igual a f de phi. Phi va a ser esa función que estamos mostrando ahí. Vamos a tener z como igual a por coseno de phi, donde a es la amplitud y phi es la fase. Entonces, hemos dicho la onda mecánica, donde A es la amplitud y phi es la fase, vamos a tener una expresión de tipo A por coseno de kx menos más omega t más phi sub 0, que sería la fase inicial. Tenemos la distancia entre dos montañas, ¿no es cierto? O dos valles, que sería lambda, cuando estamos con z en función de x, en t igual a t sub 0, que sería un delta x. Ahora vamos a desarrollar qué es ese lambda. Así como, digamos, cuando estamos en función del tiempo, la distancia esta representa un periodo, acá que estamos en función del espacio, tenemos que lambda, la variación de phi, delta phi, es 2pi. Entonces, si tenemos la expresión de phi dada, k por x menos omega t más phi sub 0, si hacemos el delta phi, vamos a tener k por delta x menos más omega por delta t. Pero justamente este término se anula, entonces nos queda que la variación de phi, que es 2pi, igual a k por el delta x, que sería lambda. Entonces lambda es 2pi sobre k. Hasta ahí hemos visto cómo varía el espacio. Ahora vamos a ver cómo varía el tiempo. Veamos entonces ahora z, pero en función de t. Ya no en función de x como habíamos visto antes, sino en función de t. Es decir, en x igual a x sub 0. Entonces z es solo una función de t. Estamos dejando fija o constante a la x. Es decir, que es a coseno de beta menos más omega t. Si cambiamos el signo, nos queda a
coseno de omega t más menos beta. Ahora, el delta phi es menos más omega delta t. Como eso es 2pi, que ya sabemos que es el periodo, entonces menos más omega t. Si delta phi es igual a 0, entonces nos queda k más delta x, k por delta x, perdón, menos omega por delta t. Es decir, que k por delta x es igual a omega por delta t. Entonces, dividiendo la variación en x sobre la variación en t, nos da omega sobre k. 2pi sobre t sobre 2pi sobre lambda, que era lo que habíamos obtenido antes. Entonces, lambda sobre t me queda igual a b. Eso lo llamamos velocidad de fase. La velocidad va a ser entonces lambda sobre el período u omega sobre k. De ahí podemos deducir entonces que la frecuencia es 1 sobre t, como ya sabíamos, la frecuencia es 1 sobre el período y se mide en hertz. Va a quedar omega sobre 2pi. Resumiendo entonces, nosotros tenemos que z es una función de x y de t, o z es una función de phi. Entonces, vamos a tener esta expresión que ahora la vamos a reemplazar por todo lo que hemos obtenido aquí y desarrollado. Vamos a expresar esto de otra manera. Entonces ahora las ondas las podemos expresar de esta forma. Como es k por x menos más omega t, sacando factor común k, vamos a tener x más menos más omega sobre k t. O sea, k por x menos más v por t. De tal manera que, con todo lo que tenemos ya resuelto, nos queda 2pi sobre lambda, x menos más v sobre t. Ahora, consideremos nosotros las derivadas parciales, z con respecto a x y z con respecto a t, las derivadas parciales. Si nosotros derivamos nuevamente, vamos a tener la derivada segunda de z con respecto a x 2 veces, la derivada segunda de z con respecto a y 2 veces, y así sucesivamente. Cuando la onda está representada por funciones de tipo seno y cosenos, se la llama onda armónica simple. La onda es una perturbación en el medio, de manera tal que va viajando a lo largo del eje X, cuando ponemos z en función de x, a una determinada velocidad, que es la velocidad v, velocidad de fase. Vamos a ver ahora la ecuación diferencial parcial de la onda, o la denominada ecuación de D'Alembert. Tenemos una función z que es función de x y de t como variables independientes. O sea, x menos v por t, o función de phi, siendo phi x menos v por t. Derivemos ahora z con respecto a x. Si derivamos z con respecto a x, podemos poner una variable intermedia phi y hacer la derivada de z con respecto a phi por la derivada de phi con respecto a x. Si derivamos nuevamente, obtenemos la derivada segunda de z con respecto a x 2 veces, va a ser la derivada de la derivada que hemos obtenido antes. Finalmente, la derivada segunda de z con respecto a x 2 veces va a ser igual a la derivada segunda de z con respecto a phi 2 veces. Veamos ahora qué pasa si derivamos con respecto a t. Derivamos con respecto a t, poniendo como variable intermedio phi, y tenemos la derivada de z con respecto a phi por menos b. Pero si ahora derivamos nuevamente, o sea, tenemos la derivada segunda de z con respecto a t 2 veces, entonces vamos a tener menos b por la derivada de esto que hemos obtenido antes. Dado que finalmente se va a multiplicar menos b por menos b, y nos va a quedar la derivada segunda de z con respecto a t 2 veces como b cuadrado, por la derivada segunda de z con respecto a phi 2 veces. Si despejamos esto y esto que es igual y lo igualamos,
nos va a quedar la derivada segunda de z con respecto a x dos veces menos 1 sobre b cuadrado, derivada de z con respecto a t dos veces igual a 0. Esta es la ecuación de la onda o ecuación de D'Alembert. Escrita de otra forma, z sub xx menos 1 sobre b cuadrado, z sub tt igual a 0. Esto es transporte puro de energía, es decir, como la física reconoce, ya sabemos que reconoce dos mecanismos. Primero, el transporte de materia, las partículas del medio se mueven y en ese movimiento transportan energía. Pero por otro lado, también se produce una perturbación a través de fuerzas de cohesión, que son lo que denominamos los fenómenos ondulatorios, que es lo que estamos viendo aquí. La transmisión del calor, que ya también en algún momento la podemos ver, pero ya la hemos estudiado en otras materias, es a través de tres mecanismos. Por un lado, la conducción, ¿no es cierto?, que es el transporte de materia, la convección en fluidos en campos gravitatorios y la radiación con ondas electromagnéticas que no vemos en esta materia. Una onda progresiva es aquella que se propaga sin encontrar obstáculos. Si el medio es conservativo, no hay disipación de energía. Es un medio sin obstáculos donde la onda sigue avanzando y lo que dejó atrás no se perturba más. Por ejemplo, eso ocurre en los suelos. Eso es una onda progresiva. Por otro lado, una onda estacionaria está confinada a un espacio limitado por condiciones de borde, como por ejemplo podríamos pensar en estructuras hiperestáticas que están bien confinadas en los bordes, entonces la onda va y vuelve y rebota. Eso es una onda estacionaria. Veremos ahora lo que son las ondas planas. Consideremos ahora las ondas planas, donde este es un frente que va avanzando, un plano XY, ¿no es cierto? Y tenemos que D es la distancia B por T, lo que va avanzando a una cierta velocidad. Entonces, todo esto por supuesto en T igual a 0, ¿no? Entonces, recordemos que U es X menos más B por T. Entonces ahora vamos a tener D menos más B por T. Acá U está en función de X, Y, Z y T. Tenemos cuatro variables independientes, considerando que N es un versor, ¿no es cierto?, en la dirección de B, el ángulo recto está acá hay ángulo recto, aunque esté mal dibujado. Entonces, D va a ser el producto escalar entre R y N, es decir, la proyección de R sobre N va a dar D, que es lo mismo que decir R coseno de este ángulo delta. Tenemos la onda plana y decimos que D es R por N, R coseno de delta, o sea, la proyección de R, como hemos dicho. Entonces, reemplazamos acá D por R por N, o sea, XY, producto escalar coseno de alfa, coseno de beta, que son los cosenos directores. Entonces, definimos psi como una función de U, o sea, una función de X, Y, Z y T. De manera tal que nos queda psi, función de X coseno de alfa más Y coseno de beta, menos más B por T.
Esto es una onda armónica, una onda plana, psi, que queda en función de x y t como a coseno de 2pi sobre lambda u. Esta onda la vamos a desarrollar y va a quedar de la siguiente manera. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos psi de x y t como a coseno de 2pi sobre lambda igual a por x coseno de alfa más y coseno de beta menos más b por t. Pero en el espacio vamos a tener tres cosenos directores de manera tal que nos va a quedar psi, ahora en lugar de x y z de t, a coseno de 2pi sobre lambda, y acá vamos a tener los tres términos menos b por t en tres dimensiones, es decir, la derivada de psi con respecto a x dos veces, la derivada de psi con respecto a y dos veces y la derivada de psi con respecto a z dos veces menos 1 sobre b cuadrado, derivada de psi con respecto a t dos veces igual a 0. Psi se supone un campo escalar, de manera tal que si planteamos la divergencia que es esto, igual a nabla cuadrado psi, nos va a quedar esta expresión de esta forma. Nabla cuadrado psi menos 1 sobre b cuadrado, derivada segunda de psi con respecto a t dos veces igual a 0. Esto define un nuevo operador que es nabla cuadrado de algo menos 1 sobre b cuadrado, derivada de algo con respecto a t dos veces, que se expresa con este cuadradito así, este cuadradito psi, que es el D'Alembertiano. Es un nuevo operador lineal que es el D'Alembertiano. Terminamos aquí la clase, de manera tal que la próxima clase continuaremos con el estudio de ondas y algunas otras cosas más, ya un poco más aplicadas a nuestra ciencia, que es la ingeniería civil, en estructuras donde vamos a ver una barra apoyada sobre un plano, es decir, una barra que no tiene flexión, una cuerda que vibra y vamos a ver una viga que vibra. Hasta la próxima, alumnos.